a todos por conectar. Disculpen, no estaba nada más grabando. A los que no hayan podido conectarse, pues nos verán en nuestra versión grabada, en nuestras redes sociales de LinkedIn y YouTube. Pues les vamos a dar comienzo a esta plática. Ya los que se han estado conectando han estado viendo que estamos muy activos en redes, platicando de temas pues de injerencia específicamente industrial. En este caso hemos tenido muchas cosas de agua y no es porque estemos obsesionados con el agua, es que es un tema súper interesante. También para nuestros clientes, para la gente que nos sigue en LinkedIn, ver qué está sucediendo, hablar de temas relevantes. Si alguien tiene algo, alguna sugerencia que les gustaría que preparáramos una charla, pues también con muchísimo gusto, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar, ahí el título le ponemos Abastecimiento de agua en México y ponemos alternativas y retos, ¿no? ¿Y por qué hablamos de alternativas y retos? Como en muchas partes del mundo, México, desafortunadamente, en temas ambientales no existe una congruencia y una correlación circular entre la realidad legislativa, ¿no? Desafortunadamente nuestra realidad hídrica, nuestra realidad ambiental no casa con nuestra legislación, con nuestro contexto social, cultural, etcétera, etcétera, y eso en la medida que hemos avanzado como sociedad, en la industria, a nivel personal, inclusive, tomas de agua de gobierno, todo lo que tiene que ver con el tema hídrico, pues nos está alcanzando y no nos hemos estado actualizando, ¿no? Esta falta de congruencia obviamente tiene un impacto negativo en todos. Y en este caso vamos a estar hablando de esto, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos con el abastecimiento y desde luego qué retos hay, ¿no? Porque se dice muy fácil, oye, pues busquemos fuentes alternas de agua, pero pues ahorita durante la charla vamos a estar platicando con Eduardo, que es amigo y colega de nosotros. Bienvenido, Eduardo. Él trabaja en ERM, lleva 8 años en esta firma súper prestigiosa de servicios ambientales. Él es consultor senior y es asesor de un montón de empresas, tema de hidrocarburos, energías, manufactureras, tecnologías, agronegocios, etcétera, etcétera. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de acompañarlas. Súper, muchas gracias. Me gustaría dividir esta plática, bueno, no dividir, pero como que tocar 3 aspectos generales, ¿no? El primero, que es muy importante, el tema del contexto, ¿no? ¿Cuál es nuestro panorama en México en temas de agua, específicamente en aprovechamiento, ¿no? Estamos hablando de abastecimiento y alternativas. Después, hablar de posibles fuentes alternas y hasta el final igual, Eduardo, podemos platicar, tú que tienes mucha experiencia en el tema con tus clientes hídricos y yo también, afortunadamente, platicar a lo mejor nuestras experiencias, ¿no? De algún caso de éxito o de no éxito desafortunado, donde podamos como que darle la vuelta a todo esto que estamos platicando, ¿no? Nada más para contextualizar y para iniciar la charla, ¿cuál es el panorama de agua en México, no? Pues la verdad es que no tenemos cifras muy afortunadas. Hablando estadísticamente para que podamos medir la magnitud del problema, los registros de la Comisión Nacional del Agua y del INEGI nos indican que aproximadamente de 42 a 45% de los acuíferos, esto es la mitad, bueno, casi la mitad, ¿no? A 5% menos de la mitad, están sobreexplotados, ¿no? Y se preguntarán desde el punto de vista técnico, ¿qué significa que estén sobreexplotados? La sobreexplotación es que tú saques más agua de lo que el acuífero naturalmente permite recargarse, ¿no? Entonces, imagínense que en todo México, aun cuando tenemos una locación geográficamente muy afortunada, tenemos buen clima, todo el mundo le encanta el clima de México, estamos rodeados de agua, tenemos recursos naturales, un montón de cosas. Aún así, con estas condiciones muy favorables, tenemos un 42% de sobreexplotación de nuestros recursos hídricos, ¿no? A nivel global y mundial, la estadística es que ocupamos más o menos el lugar 24 o 25 de escasez y de estrés hídrico, ¿no? Esto, pues, de estar dentro de los 25 primeros lugares, pues sí, es un dato muy duro, ¿no? Desafortunadamente también la mayoría de las entidades federativas se encuentran sobreexplotadas. Al norte del país también, sumándole el tema de sequías, falta de lluvia, pues sí, genera desde un punto de vista técnico un gran estrés hídrico, ¿no? Yo sé que tú no eres queretano, Eduardo, pero tú vives en Querétaro y fíjate, las cifras están bien duras en Querétaro. El año pasado Querétaro fue declarado el único estado de toda la República Mexicana donde el 100% de su territorio tiene sequía. Eso Sí. está durísimo.
y al mismo tiempo es el 8º lugar de todo el territorio de escasez de agua. Entonces, imagínate la cantidad de políticas públicas, de buena administración y de gestión de agua que debemos de tener en Querétaro, que ya más adelante vamos a tocar ese tema porque tienen una nueva ley muy interesante. justo. Imagínate, ¿no? O sea, por una parte estás completamente seco y por otra parte ocupas el lugar 8 de 32 de problemas de gestión de agua, ¿no? Obviamente, todos necesitamos agua, ¿no? O sea, a nivel economía, a nivel humano, a nivel social, todo el agua es un recurso, un vital, esencial para las operaciones humanas, ¿no? Obviamente esta falta, y no es un tema de desabasto, el tema de escasez, estrés hídrico en general, pues nos dan lugar a buscar fuentes alternas, otras alternativas, que es muy chistoso, ¿no? Tengo un cliente industrial que me decía, oye, Andrea, pues me voy a tener que ir de Querétaro, pues porque ya no hay agua. Y yo digo, no, no se trata de eso, ¿no? Y también nuestra labor como asesores técnico-jurídicos es ver la forma, pues, en que el mundo y la sociedad pueda seguir existiendo aún con estos, faltantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, Eduardo, tú que tienes mucha experiencia en este tema, ¿nos puedes ayudar a entender la necesidad de buscar fuentes alternas, específicamente en la industria? Claro que sí. Primero, muchas gracias por esta introducción que das, porque yo coincido contigo en muchísimo de lo que estás platicando. Primero, estamos viendo en las noticias día con día que, por ejemplo, Reynosa va a empezar con un sistema de semáforo en el cual algunas zonas van a recibir agua, algunas no. Ciudad de México tiene la expectativa de tener una sequía en los siguientes meses, y esto tiene que ver mucho con la idea que antes teníamos de, bueno, puedo tener mi pozo, mi concesión con Conagua, o puedo recibir suministro del municipio y más o menos ahí voy a estar cubierto, tal vez voy a tener que hacer el pago de mis tarifas, pero esa es una realidad que ya cambió. Hoy en día ni tener un pozo nos asegura disponibilidad, ni el suministro del municipio nos asegura disponibilidad, ni el suministro de parte de un tercero nos asegura disponibilidad. Y eso también implica el hecho de que nosotros tenemos que dejar de tener esta gestión lineal del agua, es decir, no podemos extraer el agua, aprovecharla y que nuestra única preocupación al momento de descargarla sea cumplir con la nueva norma 001 de Semarnat, ¿no? Tenemos que empezar a abordar un esquema de circularidad en el agua en el cual, uno, cambiemos nuestra óptica de las plantas de tratamiento, es decir, hay muchísimas bondades que una planta de tratamiento puede tener en materia de comercialización de biosólidos, generación de energía, la regeneración del agua para otros usos. Claro. Dos, darnos cuenta que en realidad hay distintas calidades de agua que podemos incorporar en distintos tipos de procesos. Es decir, a lo mejor para la industria alimentaria sí necesitamos un agua que cumpla con parámetros muy estrictos, pero ¿qué pasa para el agua de enfriamiento? Tal vez podemos recircularla sin que ésta tenga precisamente cierta calidad, y al utilizar varias veces el mismo recurso hídrico, podemos incluso financiar la operación de ciertas plantas de tratamiento porque estamos extrayendo más valor del mismo volumen de agua extraída. Como tú Claro. sabes, las tarifas que están en la Ley Federal de Derechos van a seguir subiendo, los costos del agua van a seguir subiendo. Entonces, tenemos aquí una lógica económica, una lógica de negocio, de continuidad en las operaciones y sobre todo una lógica de circularidad, como tenemos mucha mayor independencia operativa. Esto no solamente nos va a dar una gran ventaja ambiental, sino que también nos va a permitir tener muchísima más flexibilidad en temas de procesos, en temas de qué pasa si de repente no estoy recibiendo agua del municipio, qué pasa si de repente me enfrento a una situación de sequía. Va a haber mucha más flexibilidad. Ahora, hablamos de fuentes alternas de agua y no específicamente de agua residual, de agua pluvial, de desalinización. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos que empezar a darnos cuenta que en nuestro país, como tú lo decías, hay muchísima diversidad. En Ciudad de México y al sur hace mucho sentido hablar de la colecta de agua pluvial porque tenemos una precipitación muy elevada que hace sentido que para las casas, que para algunos negocios sea viable recibir esta agua. Pero aquí en Querétaro, ayer llovió por primera vez en el año y créeme que esta lluvia fue un chiste. Yo que crecí y viví muchos años en Ciudad de México, o sea, realmente son pocos milímetros lo que está lloviendo aquí. Por lo tanto, tenemos que empezar a abordar otras alternativas. Esto no significa que tenemos que tomar una encima de la otra, sino que tenemos que buscar una combinación de alternativas. Otro Claro. punto importante por el que hay que tener en Que cuenta. te interrumpa tantito. Ahí me No, gustaría adelante. platicar un tema que antes tú y yo ya habíamos platicado y es súper interesante, ¿no? También, no es que, digo, vivimos en un país súper diverso, tenemos muchos recursos, pero es muy chistoso y muy interesante ver cómo a lo mejor
O sea, el quid no está en el abastecimiento porque agua hay, no es también un tema de gestión. O sea, no, a lo mejor no necesitas más agua, lo que necesitas es cuidar la que tienes, tener una gestión integral, tener circularidad. Desde luego también puedes tener un montón de otras cosas que ahorita nos vas a platicar, de las fuentes alternas que a ti más te gustan, como por, no sé, captación pluvial, uso, reciclaje, desalinización, sus ventajas y desventajas, pero también lograr esa circularidad, ¿no? Y cuidar lo que tenemos. Por ahí un dato estadístico de nuestra socia Tamara Luango, que ya muchos conocen, que ella es nuestra experta en gestión hídrica y economía circular. Es tristísimo que el 40% o más de todo el agua que se va por organismos operadores, por el SACMEX o por quien sea quien haga el suministro público, el 40% se va en la tubería. O sea, ya a ti te llega nada más o sea, el volumen del 60%, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un tema institucional que se debe atender, pero nosotros, por nuestra parte, como industriales, como individuos y en nuestra casa, pues sí podemos hacer cosas para cuidar y tener una buena gestión hídrica de lo que tenemos pues de lo que ya tenemos. No se trata necesariamente de tener más, porque sí hay, solo hay que cuidarla bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Y justo ahorita que mencionas eso, algo que como industria tenemos que empezar a hacer es empezar a medir nuestra huella hídrica. Es decir, cuánta agua estamos haciendo por producto terminado, cuánta agua estamos utilizando para nuestra industria y empezar a hacer un benchmark, una comparación con otras industrias, tanto México como en el mundo, adoptar mejores prácticas, porque la verdad es que hay muchas oportunidades de eficiencia. A veces creemos que reducir nuestro consumo de agua va a ser muy intensivo en capital y hay algunas alternativas que lo son, pero la verdad es que hay muchas otras opciones que le llaman low hanging fruit, o sea, están ahí para que las tomemos, no requieren mucho dinero y pueden reducir muchísimo nuestro consumo de agua. Entonces, coincido totalmente contigo, hay distintas alternativas, pero claro que tenemos que ser más eficientes. Claro, totalmente. Ok, ahora regresando al tema de fuentes alternas, yo creo que nos podemos concentrar en tres, ¿no? Porque también es un tema tecnológico, ¿no? Aquí en México a lo mejor no hay tanto desarrollo de tecnología como por ejemplo en Israel, en Tel Aviv, tiene esos dos cuates están completamente en el desierto y tienen más agua que todo el mundo, es impresionante, ¿no? Pero a lo mejor nos puedes platicar de tu experiencia, de lo que opinas como técnico y como abogado en temas de captación pluvial, reuso y reciclaje al interior de una industria, porque pues parece muy fácil decirlo, ¿no? Oye, pues recicla tu agua, pero lo que comentabas, ¿no? Hay cierta agua que necesita cierta calidad para cierto proceso, hay otra que no tanto, etcétera, etcétera. Y también a lo mejor podemos tocar el tema de la desalinización, que digo, es tiene muchos comentarios alrededor, hay gente que está en pro o en contra, pero nos gustaría escucharte de estas tres fuentes, qué es lo que opinas, tu experiencia y lo que nos quieras decir de ellas. Claro que sí. Mira, empezando por la parte de captación de agua pluvial, la verdad es que aquí es muy interesante porque por un lado hay una tendencia muy amplia en toda la regulación estatal en materia de construcción que siempre nos dice, donde sea posible deberás de tener un drenaje pluvial separado, donde sea posible deberás de captar aguas pluviales y eso es positivo en el sentido de que está teniendo un impacto en los diseños que son aprobados por parte de las autoridades municipales. Pero eso no en todos los casos se ha incorporado en una regulación integral en materia de aguas. Es decir, en muchos estados nos estamos quedando en, no, pues tú ten tu drenaje pluvial, aprovéchalo como puedas o entrégalo al drenaje pluvial del municipio cuando exista, que ese es otro tema, y Claro. listo, ahí nos estamos quedando. Entonces, la primera limitante que aquí vemos es, sí hay muchas iniciativas en materia de desarrollo urbano, de construcción, pero no hay una visión integral en todos los estados para aprovechar el agua pluvial. En el otro sentido, como tú sabes, el artículo 115 constitucional dice, es responsabilidad de los municipios proveer el drenaje. En ningún lado dice el drenaje pluvial, pero si nosotros tomamos drenaje como un concepto amplio, pues en realidad deberíamos de estar viendo a los municipios invertir en el aprovechamiento de agua pluvial, reincorporarla, ya sea para su infiltración en acuíferos, ya sea para proporcionarla a la industria, al sector servicios, al sector doméstico, pero no lo estamos viendo y eso es por una falta de inversión. Justo lo mencionabas tú ahorita de los organismos operadores. La verdad es que los organismos operadores tienen una realidad bien complicada
porque por un lado los atacamos mucho, pero por otro lado tienen muy poquitos recursos para operar. Entonces, en mi opinión, lo que a ellos les hace falta es financiamiento y muchísimas más asociaciones público-privadas. Sé que aquí hay todo un debate de si se está privatizando el agua, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar seguro para el caso de Querétaro, pero sí creo que hace mucha falta de inversión, tanto en infraestructura de distribución, en infraestructura para el drenaje pluvial y en general para todas las instalaciones que operan los organismos operadores, tratamiento, distribución, descarga. Y finalmente, del lado de captación de agua pluvial, pues aquí tenemos un tema que es, nosotros estamos acostumbrados a que tanto en industrias, parques industriales, sector servicios, abrimos nuestra llave y listo, tenemos nuestra toma individualizada. De hecho, todas las leyes estatales dicen, deberás de contar con tu toma, pero no siempre es viable esto. En sitios remotos, en sitios donde el municipio no tiene los recursos para construir la infraestructura, ahí es donde podemos encontrar muchísimo más potencial para el aprovechamiento de agua pluvial. De hecho, aquí en Ciudad de México hay un programa de cosecha de agua de lluvia, hay un Claro. programa llamado Procaptar de Conagua que está enfocada en sitios remotos, áreas rurales, etcétera, pero todo esto tiene un enfoque muy de programa social, muy de no podemos garantizar el derecho humano al agua a través de la infraestructura. ¿Cómo buscamos alternativas para asegurar este derecho sin tener estas inversiones masivas de capital? Entonces, el agua pluvial creo que tiene mucho potencial, muy limitada tal vez a las zonas con alta precipitación, pero por ahorita creo que falta que lo integremos en nuestra estrategia hídrica. Hay una excepción muy pequeña a la que me gustaría hacer el reconocimiento y es eh, la norma ambiental del Distrito Federal, me parece que es la 022, habla que los grandes consumidores de agua, que son aquellos que consumen más de 6,000 metros cúbicos al año, tienen que tener un programa de ahorro. Este programa de ahorro puede combinar nuevas tecnologías, ecotecnias, reuso de agua y aprovechamiento de agua pluvial. Creo yo que esta es una tendencia que vamos a ver en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco, en todos los lugares donde veamos industria. Cada vez vamos a ver más este patrón de eres un alto consumidor de agua, seguramente va a cambiar un poco el concepto a partir del cual se considere, y a partir de ahí vas a tener que tener un programa donde consideres todo. Reuso, agua, adquirir agua residual de terceros, agua pluvial, pero creo que es un poco la tendencia hacia donde nos dirigimos, al menos en la parte de agua pluvial. Sí, claro, sí, y aparte digo, conceptualmente los altos consumidores de agua, puta, pues yo creo que somos todos, ¿no? 6,000 metros cúbicos, o sea, no es nada, o sea, en cada flush del excusado, ¿cuánto se te va? Creo que son 50 litros, o sea, imagínate al día. Claro, claro, claro. La verdad es Es que justo insostenible. como lo dices, ¿no? O sea, tenemos que invertir en reducción del consumo de agua porque si no, la verdad es que vamos a tener una carga regulatoria enorme, ¿no? Muchas empresas, seguro te ha pasado, nos dicen, oye, pero yo ya no estoy consumiendo más agua, yo con lo que tengo en mi concesión, lo que recibo de suministro, estoy bien. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que por más que tengamos el suministro seguro hoy, si no invertimos en reducciones pensando en el mañana, el futuro nos va a alcanzar porque la disponibilidad de agua no está dada, o sea, los efectos del cambio climático no los conocemos totalmente y en muchas de las zonas de nuestro país todavía no dimensionamos cómo va a impactar en cuencas y acuíferos. Si no reducimos nuestra huella hídrica hoy, podemos tener muchos conflictos el día de mañana. Claro, sí, no, está cañón. Digo, nosotros, porque como individuos a nivel domiciliario, y eso fue lo que me hizo creer en Dios, abrir la llave y que siga saliendo, porque es imposible con esos datos estadísticos que sigamos. Bueno, soy del sector muy afortunado de la población que puede tener acceso al recurso hídrico, ¿no? Y bañarme todos los días, pero sí, o sea, ese impacto y de miedo, esa cifra, ¿no? ¿Qué opinas de reuso y reciclaje para industrial? ¿Qué Eh, bondades y qué? Justo ahorita que platicaste el tema de que abriste la llave, solo un breve paréntesis, me encanta lo que dices porque aquí hay otro gran problema que vamos a ver en el futuro y es el tema de la prelación. O sea, nosotros como uso doméstico, público urbano, agricultura, vamos a tener prelación y ventaja por sobre la industria. Entonces, cuando la disponibilidad empiece a bajar, vamos a tener aquí muchos conflictos de interés. México y Egipto son los únicos dos países, me parece que de la OCDE, cuyo mayor consumo de agua va a la agricultura. Es decir, necesitamos una agricultura mucho más eficiente también. Ya hablando del tema de reuso y reciclaje, aquí hay un tema bien interesante y es que
muchas veces creemos que es una mejor práctica, creemos que es una iniciativa ambiental y la verdad es que eso está cambiando muchísimo. Me gustaría tocar el tema de Querétaro, de Ciudad de México y de Nuevo León, donde de distintas maneras ya se está hablando de la obligación de, uno, utilizar agua residual en la industria mientras esto sea posible. Sé que ahorita la redacción de la norma parece muy ambigua y siempre que digamos mientras esto sea posible podemos decir, pues no lo es, pero el Claro, día de mañana las circunstancias pueden ser muy diferentes porque la ley de aguas del estado de Querétaro sí prevé la creación de infraestructura de distribución de agua residual. La idea es que en un futuro, en un parque industrial o en un complejo industrial, yo tengo mi agua residual, se la puedo entregar a mi vecino me la puede entregar a mí y eso va a dejar de ser una mejor práctica, una gran idea y se va a empezar a volver una obligación regulatoria. claro. Consideremos también el tema que platicábamos ahorita, ¿no? Del programa de reducción de grandes consumidores de agua en Ciudad de México. Eso ya es algo que nosotros tenemos que tener como que en nuestra baraja de alternativas. Tal Claro. vez no sea nuestra primera opción, pero eventualmente la vamos a tener que considerar sí o sí. Ahorita que Claro. decíamos reuso o reciclaje, hay que tener en cuenta dos opciones. Reuso puede ser el agua, la vuelvo a incorporar en mi proceso. ¿Por qué? Porque la tengo en enfriamiento. Muchas industrias ahorita tienen circuito cerrado o descarga cero. Y reciclaje o tratamiento de agua o regeneración, como se llama en en distintos contextos. La verdad es que aquí en muchos casos empresas dicen, no me conviene por los costos, mejor lo reciclo. La verdad es que eso también está, perdón, mejor lo descargo. Eso está cambiando porque uno, si lo vamos a descargar a un cuerpo receptor de aguas nacionales, vamos a pagar los derechos, de acuerdo a la Ley Federal de Aguas, de derechos, perdón. Si lo descargamos al alcantarillado, vamos a pagar derechos también al organismo operador y vamos a perder el recurso. Si ya tenemos nosotros una inversión en una planta de tratamiento, ¿por qué no considerar también la reincorporación de esas aguas o al menos un porcentaje de ellas a nuestros propios procesos? ¿O qué pasa si no lo podemos incorporar a nuestros propios procesos? ¿Por qué no valoramos la opción de entregarlas a un tercero? Hay un aviso ante Conagua para variar el uso de aguas residuales y entregárselas a un tercero. Este es un aviso. Justo platicaba con algunos colegas en LinkedIn y me decían, oye, pero yo he estado trabajando en el Bajío, en el norte, y a veces Conagua no quiere porque ellos cuentan con esa descarga para mantener el flujo ecológico del acuífero, lo necesitan para mantener los niveles esperados de acuerdo a sus cálculos, y eso es entendible, pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos con cada organismo de cuenca, empezar a involucrar a la autoridad y tener un diálogo en el que digamos, oye, sí voy a descargar el agua, nada más que en vez de descargarla hoy, la voy a descargar dentro de un mes porque la voy a utilizar 2 o 3 veces, la voy a descargar con una calidad de agua aceptable, porque Claro. entonces al ampliar el uso ya puedo financiar la planta de tratamiento que ahora cumple con la NOM 001 Semarnat 2021, que como Claro. paréntesis, esta NOM, aunque solo aplica para cuerpos receptores federales, la mitad de la legislación estatal dice, para descargar en el alcantarillado municipal, cumple con la 2 y la, no, y la 2 llama a la 1. Entonces, Claro. no creamos que se queda aquí, ¿no? Sino que en realidad tiene un impacto que se expande por toda la normatividad, de forma que hay mecanismos regulatorios, es cosa de que involucremos a la autoridad, de que le empecemos a decir, ¿cómo podemos hacerlo de forma que tú nos apoyes dándonos resoluciones positivas, quitándonos bloques del camino y permitiéndonos aprovechar el agua muchas más veces de las que ahorita tenemos previstas y haciéndolo de una forma costo efectiva? Hay una normatividad en España que a mí me parece bien interesante porque creo que es una tendencia que ya se está viendo en Centroamérica y creo que se va a ver aquí en México. Y es que a diferencia de lo que ahorita tenemos, que es la norma 1 para descarga en cuerpos federales, la norma 2 para alcantarillado municipal y la 3 para riego en áreas verdes, esta norma que te platico lo que dice es, ¿quieres utilizar el agua en enfriamiento? Esta calidad. ¿Quieres utilizar el agua en procesos relacionados con la industria alimenticia? Esta calidad más alta. ¿Quieres usar el agua para estos otros procesos? Y al tener todo este gradiente o este espectro, nos da muchísimas alternativas para decir, pues de mi volumen de agua, el 80% lo puedo aprovechar o el 50 y el 30 se lo entrego a un tercero y el 20 lo descargo, pero con eso voy mitigando los costos que yo tengo que hacerle con agua a través de Declaragua. Claro. Entonces,
no solamente es conveniente en términos operativos, no solamente hay herramientas en la regulación, solo tenemos que trabajar un poco con Conagua para poder encontrar un punto que funcione para todos, sino que es funcional para las empresas. Reduce costos, mejora la eficiencia de sus productos y disminuye la intensidad de agua que están utilizando para sus productos y servicios. Y sobre Claro. todo, evitamos la transferencia de contaminantes también. Claro, y aquí es bien interesante lo que platicas, ¿no? Y lo que decía al principio, desafortunadamente nuestra realidad ambiental hídrica no corresponde a la legislación que hoy tenemos, ¿no? Y de todas estas ideas que has estado diciendo, me parecen padrísimas, nada más que tenemos una gran limitante, que es la legislación de hoy, que obviamente no está actualizada, ¿no? Digo, obviamente el tema político alrededor de la nueva ley de aguas, sinceramente no creo que vaya a salir pronto. Y ahorita que comentabas, oye, pues a lo mejor no te la voy a descargar ahora, ¿no? Yo me imagino un cliente industrial, no sé, que tiene cierto volumen de agua al año, ¿no? O sea, imagínate que lo tengas que estar extrayendo aunque no lo necesites, solo para que no te caduquen los derechos, lo cual Claro. make sense. Debería de ser acorde la legislación, ¿no? Y es muy chistoso porque obviamente en los 80s, 90s, cuando nace toda la legislación, y el tema de agua que tiene su regulación espacial, pues no tenemos estos problemas, ¿no? La regulación de aguas, para los que nos escuchan que no lo saben, pues bueno, tienes la ley de aguas nacionales, que prácticamente todo es agua nacional, ¿no? Muy difícilmente va a caer en la jurisdicción estatal. Esta ley de aguas solo te regula temas de explotación, aprovechamiento, cómo vas a tener tu concesión, pero yo no veo en ningún punto de la LAN o su reglamento algo que regule cómo cuidarla, ¿no? O sea, temas de gestión integral, como si lo hay en residuos, ¿no? O sea, no es nada más te voy a regular que le estés sacando y que le estás volviendo a inyectar. ¿Qué hay en medio? O sea, ¿qué hay en medio que nos permita hacerlo sostenible? Y por otra parte, la regulación estatal y municipal, de lo único que se encarga es, oye, yo organismo operador, o para el caso de Querétaro, la SEA, que es una comisión estatal que suministra el agua, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto te voy a cobrar? Pues fíjate, pero en medio hay un montón de cosas que hoy en día nuestra realidad histórica, hídrica, ambiental, social, contexto cultural, incluso tenemos que platicar de lo que hay en medio para no tener que estar viendo todo, de dónde me saco de la manga, cómo saco esto, ¿no? A lo mejor podemos profundizar tu perspectiva, bueno, ese es mi panorama legal, ¿no? Está no que esté mal, pero falta mucho y es evidente que nuestra realidad ya alcanzó otra necesidad legislativa que no la hay, ¿no? Por ejemplo, eso que platicabas del tema de usos. En la ley de Querétaro, que hemos platicado mucho tú y yo de ese tema, ya viene una prelación de usos y te dice cuál se va a privilegiar primero, ¿no? Obviamente el primerito, pues es el uso humano, ¿no? Creo que después viene comercial, servicios, después industrial, al final, ¿cómo se llama? Bueno, no al final, son como 8, pero servicios públicos y bueno, eso a lo mejor ya hace más sentido, pero creo que esto no es suficiente, ¿no? Falta también un montón de cosas a nivel legislativo. ¿Nos puedes platicar el tema de porteo, regulación, captación pluvial, desalinización, reuso para la industria, etcétera, etcétera? Totalmente. Y la verdad es que coincido contigo en muchos niveles. Primero, pues está un poquito de risa, ¿no? La Ley de Aguas Nacionales en su capítulo de Cultura del Agua y habla de, pues la comisión va a estimular el desarrollo de la cultura del agua, pero como tú dices, ya necesitamos ir un poco más allá. Es desafortunado que la Ley de Aguas Nacionales no, y su reglamento realmente no tienen normatividad con dientes en el sentido de obligar el reuso, de establecer metas específicas para buscar fuentes alternativas de agua. Creo que tenemos bases regulatorias muy ambiguas de las cuales podemos interpretarlas en un sentido, pero también podemos interpretarlas en otro, y eso la verdad es algo que nos está lastimando como país. Justo tú platicabas ahorita de la Ley General de Aguas. Hace poquito estaba revisando justo el decreto que modificó el artículo cuarto constitucional y ordenaba que el Congreso en 2012 publicara la Ley General de Aguas en espacio de 365 días. Y eso ha detonado un debate enorme del cual probablemente no veamos salir en el corto plazo. Pero la realidad es que en ningún lugar dice que esa Ley General
General de Aguas debiera de sustituir o de abrogar a la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, también existe la posibilidad de que nosotros tuviéramos una Ley General de Aguas que estableciera principios generales en materia de de fuentes alternativas de agua, en materia de reuso, en materia de porteo. Y esto lo platico porque ahorita estamos empezando a ver que algunos conceptos se están desarrollando en algunos estados, pero otros no lo tienen definido. Y como tú sabes, la actividad económica pues atraviesa líneas estatales, ¿no? En muchos casos tenemos una planta de manufactura en un estado, tenemos otra en otro, y puede ser que los parámetros empiecen a volver muchos más estrictos en uno y en el otro se empiecen a quedar atrás, lo que no tiene sentido, porque a veces estamos en la misma cuenca tal vez, o si no estamos en la misma cuenca, estamos en la región hidrológica. Por ejemplo, en el tema de desalinización, ¿no? Que ahorita platicábamos. La verdad es que, pues aquí tenemos el tema de, uno, la gran carga de impactos ambientales. De hecho, para desalinizar necesitamos una manifestación de impacto ambiental. Y aquí viene otro tema bien importante, que es que platicábamos de Conagua, de la CEA, podemos hablar de SACMEX en Ciudad de México, podemos hablar de muchos organismos operadores, pero también toca convencer a Semarnat, porque para que nos apruebe la mía y que los impactos sean aceptables, las medidas sean aceptadas. No estoy diciendo que toda la desalinización sea buena, porque como tú mencionaste, está documentado que puede tener muchos impactos en la fauna marina, puede generar impactos en ecosistemas sensibles, pero ahí es donde tenemos que empezar a integrar nuestra estrategia de agua con una estrategia en sustentabilidad y sobre todo ver cómo puede ser funcional, porque a final de cuentas somos un país con un litoral inmenso, somos un país que puede, o sea, el 97% del agua es agua salina en los mares. Podemos aprovecharlo siguiendo el ejemplo de Israel que tú platicaste, siguiendo el ejemplo de China, siguiendo el ejemplo de Corea, el ejemplo que se está siguiendo ahorita en California. Y prueba de ello es que tenemos una desalinizadora en Empalme, Sonora, que fue resultado de una asociación pública-privada del gobierno estatal junto con un consorcio de empresas privadas y el objetivo es satisfacer las necesidades de agua de Empalme. También se anunció hace unos días un financiamiento por parte de un banco norteamericano para hacer inversiones en materia de saneamiento, de suministro en toda la zona de Rosarito, Tijuana. Se espera que haya una nueva desalinizadora para proveer de agua a Tijuana y Rosarito. Entonces, esto es algo que ya está sucediendo y que en muchos casos los gobiernos estatales están dando este paso adelante. No, no están esperando que las soluciones caigan del cielo, sino que también ellos están tratando de atender primero las necesidades de la población de consumo doméstico, pero también empezando a reflexionar, ok, el agua residual, y voy a tocar el polémico tema de Tesla, ¿no? Que todos decían, sí, pero solo que utilice agua residual. Ok, está muy bien porque entonces podemos empezar a pensar en un futuro en el cual la población recibe agua para sus usos, agua que es aceptable para el uso doméstico y la descarga entonces se canaliza hacia una industria que le puede dar tratamiento o puede que no, porque a lo mejor no, o sea, no creo que Tesla necesite agua con parámetros a lo mejor como de grado alimenticio o de consumo humano, ¿no? Y todos ganamos, incluso puede haber quien diga, yo esta agua residual la quiero utilizar para la generación de hidrógeno verde porque la integré con un parque fotovoltaico. Entonces, es algo que ya estamos empezando a ver, pero necesitamos empezar a acelerar el ritmo. Muchas autoridades están teniendo un poquito de límites con esta alternativa de desalinización y es entendible por la parte de impactos ambientales, por la parte incluso de impactos sociales que puede tener, pero la idea es que nosotros podamos platicar con ellos y encontrar un punto medio en el cual reduzcamos nuestra huella hídrica, reutilicemos el agua, busquemos captar agua pluvial y al mismo tiempo recibamos agua desalinizada de parte del gobierno o de una asociación público-privada. Y ese es otro tema. En México nos falta muchísima inversión para distribución de agua. La verdad es que como tú platicabas, se pierde muchísimo en fugas, pero también a veces no tenemos puntos donde se está entregando el agua y eso nos lleva al tema del porteo, ¿no? Que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Ciudad de México siempre vemos las pipas de un lado a otro, pero en legislaciones como la de Querétaro ya se está empezando a conceptualizar que el porteo va a estar permisionado y, y ese permiso va a implicar que va a haber un control mucho más estricto del volumen de agua que se
se puede vender y se puede adquirir. Por lo tanto, vamos a empezar a tener casi que, así como hablábamos de la madera, en algunos casos en la ley de desarrollo forestal, vamos a tener que hablar de la legal procedencia del agua, ¿no? Ya no vamos a poder Claro, tener estas pipas piratas, si así se puede sí, decir, claro, pero eso implica que vamos a ser más exigentes con la autoridad para decirle, ok, dame un padrón de quiénes van a ser las empresas de porteo autorizadas, esas empresas de quién van a recibir y yo voy a tener que documentar que recibí de ellos. Lo que quiere decir es que va a cambiar totalmente el paradigma de gestión del agua, muy parecido como tú dices al tema de residuos, ¿no? Voy a tener exacto. que contar con manifiestos donde me entregaron tanto volumen de agua y eso se va a integrar en permisos ambientales cada vez más comprensivos, ¿no? Claro. Pensemos en que nosotros como industria tenemos una manifestación de impacto ambiental y ya sea federal o estatal, sí o sí estamos entregando reportes anuales o semestrales de cumplimiento con términos y condicionantes. Es muy probable que la nueva industria que llegue a Querétaro va a tener que empezar a entregar reportes de a quién le adquiría agua por porteo, de quién recibía agua, a la mejor desea. Tengo un pozo, ¿qué estoy haciendo en materia de reuso? No solo se queda en la parte de permisos, sino que se va a expandir en todo el esquema de permisos ambientales y mucho más temprano de lo que creemos se va a volver un tema de cumplimiento. Claro, sí, no, totalmente, totalmente. Y me gustaría ahora empezar a hablar del tema de Querétaro, ¿no? Y a lo mejor podemos platicar de lo que conozcamos de pues las ciudades, las principales ciudades con impacto industrial, que serían, no sé, CDMX, Nuevo León y Querétaro, ¿no? ¿Cómo está el tema de regulación de fuentes alternas, ¿no? Como decías, ya al principio, al menos en el caso de la CDMX, pues sí, traes un requerimiento ahí en el reglamento de construcciones incluso en la ley de acceso al agua, cualquier construcción no tiene que tener el drenaje pluvial, ¿no? Pero la verdad es que se queda cojo, o sea, sí, el drenaje pluvial, o sea, la voy a cosechar, la voy a hacer, ya no me van a permitir abastecimiento, por ejemplo, en Los Cabos, que ellos sí ya llegaron al día cero, y obviamente es una zona 100% turística, el tema de servicios y hospitality te jala muchísimo de agua, y ya nos ha tocado en varios clientes que tu autorización de impacto ambiental te dice, oye, pues yo no sé cómo la vas a hacer, mamacita, con el tema de agua, pero tú tienes que buscar tu propia fuente, ¿no? Y pues también, si somos muy técnicos, pues otra fuente alterna, pues realmente no es el porteo pues es otra forma de que te la suministran, pero igual Claro, sacó a la pipa, seguramente tiene un título de concesión ahí pirata del cual está ordeñando, ¿no? totalmente. Entonces, falta una circularidad, ¿no? Ya hace súper poquito, y ahí sacamos una nota en Cabaxán y en LinkedIn, de la nueva ley de economía circular, ¿no? A mí me hubiera encantado ver pues una estrategia más armada, más robusta en temas de circularidad, que es muy difícil, ¿no? Y obviamente un país como México estamos muy lejos, pero pues creo que se quedaron muy cojos, ¿no? Nada más hablan muy conceptual del tema sustentable, pero no hay instrumentos que nos permitan la circularidad del recurso hídrico, que es bien importante, ¿no? Ahora, de Querétaro, ¿no? Es bien chistoso porque su nueva ley es muy bipolar, como decías tú una vez, no entiendo. A ver, por una parte, pues sí, las concesiones, estás dando la prelación de usos, pero hay un artículo expreso que me prohíbe abastecerme de fuentes alternas, lo cual me vuela la cabeza legalmente porque yo sé, for a fact, que Querétaro es número 8 en temas de escasez. El año pasado 100% del territorio fue declarado en sequía. El único organismo operador para el auditorio que nos escucha, Querétaro, todos sus municipios, nadie tiene un organismo operador más que San Juan del Río. Todo lo demás es suministrado por la SED. Entonces, digo, es evidente pues el tema político alrededor de eso, ¿no? Pero como un organismo operador que tiene tantas deficiencias técnicas, financieras, un montón de cosas, ahora te tengo que contratar a ti el agua, tengo prohibido tener una fuente alterna, pero es que tú no me puedes dar el agua, entonces, vale, mano, ¿no? Me gustaría que platicáramos de eso, cuál es tu perspectiva, a lo mejor, si sabes algo de Nuevo León, cómo está la legislación ahí, CDMX, Querétaro, etcétera, etcétera. Totalmente. Y la verdad es que yo coincido contigo en que si bien empezamos a tener muchos desarrollos normativos como la Ley de Economía Circular del DF, pues a veces decepciona, ¿no? Como tú dijiste ahorita, esto de que el distintivo de circularidad y la evaluación y listo, la verdad es que necesitamos normas mucho más ambiciosas para poder estar a la altura de los retos que tenemos. Pero bueno, hay que trabajar un poco con lo que existe y justo ese es otro punto bien importante porque
Por ejemplo, para el tema de Nuevo León en su ley de aguas sí tiene incluidos temas de drenaje pluvial, sí tiene incluidos temas de estímulo al reuso de aguas, pero la verdad es que estas obligaciones se quedan así, de forma bien general. Están dejando mucho que la industria esté resolviendo por sí misma sus propias necesidades, como tú platicas ahorita de Los Cabos, que puede tener un lado positivo porque te da cierta libertad para ver de dónde estás recibiendo tu agua, pero por otro lado tenemos un reto regulatorio e incluso institucional porque el día de mañana cambia la administración y no tenemos una política estable en la cual confiar. El suministro de agua no es algo que nosotros debamos de asegurar para 3 años, para 4 o para 5. Es algo que nosotros tenemos que planear para el ciclo de vida de nuestra operación. Estamos hablando de plantas que van a estar ahí 30, 40, 50 años y ahorita que tenemos todo el tema del nearshoring y esperamos atraer inversión, el hecho de que no haya una política en materia de aguas clara, pues es algo que nos está lastimando porque está impidiéndonos establecer reglas claras para el futuro, cómo vamos a administrar este tema. Del asunto de Querétaro, ¿no? Sí estamos empezando a ver el tema de la obligación de utilizar agua residual, del tema de porteo, incluso estamos viendo temas de concesiones. Yo vivo en el municipio del Marqués y aquí quien proporciona el agua es Operadora Querétaro Moderno y eso es algo que ha sido muy controversial porque están diciendo es la privatización del derecho al agua, no es la privatización del derecho al agua. Más allá del debate, estamos viendo que muchos desarrollos normativos a nivel estatal están tocando muchas fibras y levantando muchas preguntas incluso de constitucionalidad. Y eso nos empieza a limitar porque queremos avanzar a una gestión más ordenada del agua, pero no podemos hacer eso a costa de los derechos de las personas. Ahorita hablando del tema de la ley de Aguas de Querétaro, hay una fracción que dice que el suministro podrá suspenderse en caso de que no haya disponibilidad de agua. Desde una óptica técnica lo entiendo, pero no hay reglas que definen qué es una escasez de agua, porque como tú dijiste, en realidad Querétaro está en un estado casi permanente de sequía. Ayer salió un estudio, creo que todas las presas que están en las inmediaciones de Querétaro ahorita están al 14%. ¿Eso implica la falta de disponibilidad o a partir de qué punto tengo yo la falta de disponibilidad? La falta de claridad respecto de estos supuestos representa un riesgo muy importante porque si yo soy una empresa que está recibiendo agua, el día de mañana, ya sea un operador privado, puede decir, disponibilidad, es momento de cerrar la llave para dar prioridad al uso doméstico, pero no tenemos ahorita un esquema o un programa que nos permita decir, estamos en alerta amarilla, ve reduciendo tu consumo o ve asegurándote de agua para los siguientes meses, yo no sé si por porteo, yo no sé si por otra razón, un poquito como cuando platicamos acerca de las contingencias ambientales, que tenemos las contingencias 1 y 2, que decimos, bueno, están subiendo los niveles de contaminantes, tenemos que desescalar nuestra producción, no contamos con eso y eso es algo que tenemos que desarrollar. Lo que pasó el año pasado en Nuevo León, de repente Conagua declaró la sequía excepcional, permitió que los titulares de las concesiones empezaran a brindar su agua temporalmente para el uso doméstico y público urbano, pero más allá del tema político, del ataque de los titulares de las concesiones, no hubo muchas diferencias realmente en el esquema de gestión de agua. Incluso ha habido muchísimo debate respecto de del desarrollo del acueducto 3, que si conviene o no conviene traer agua de cerca de San Luis Potosí. Es muy importante que empecemos a trabajar con las autoridades porque sí necesitamos más suministro, sí o sí, pero también necesitamos reglas claras respecto de cómo nos vamos a manejar en el futuro. La verdad es que, como tú mencionabas ahorita, hay veces que Querétaro nos dice, busca fuentes alternativas de agua, pero en otros escenarios el organismo operador nos dice, yo soy el único que te puede dar agua, tú no deberías de estarla recibiendo de nadie más. La verdad es que como industria, como cámaras industriales, como cámaras comerciales, tenemos que empezar a sentarnos con los operadores de agua y decirles, necesito claridad de tu parte, pero también ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, porque ellos tienen mucha presión política también respecto de distintas partes interesadas, tienen presupuestos limitados, tienen distintas prioridades que atender. Y aquí el objetivo es que si el operador no puede proveernos de agua, bueno, ¿cómo encontramos una fórmula en la cual de una manera jurídicamente viable para nosotros que nos dé certeza jurídica, aseguremos nuestro suministro, ellos puedan enfocarse en sus propias prioridades y todos ganemos? Pero la verdad es que necesitamos mucha plática con la autoridad, necesitamos muchísimo explorar nuevas alternativas y sobre todo
llegar con cartas con la autoridad. Esta óptica que teníamos antes de llegar y decir, oye, pues yo aquí algo que pasa muchísimo con muchos clientes, aparentemente un acuífero tiene disponibilidad, entonces metemos nuestro título de concesión que Conagua nunca va a contestar. Entonces nosotros vamos a ir con Conagua y le vamos a decir, oye, ¿por qué no me estás dando mi título si yo cumplí con todos los requisitos de ley? Y nos van a decir de forma extraoficial o económica, pues es que tenemos un tema de escasez y ahorita la orden desde arriba es no dar títulos de concesión. ¿Cómo combates eso? Pues muchas industrias lo que hacen es, a lo mejor se amparan por la omisión de la autoridad en responder, pero eso no puede volverse una solución de largo plazo para este problema. Necesitamos poder llegar con la autoridad y decir, ya sé que aquí hay un tema de escasez, que por cierto, tenemos que ayudar a la autoridad porque no puede ser que nuestra información pública diga que hay agua y que en realidad no hay agua, o que tardemos 3 años en actualizar la información de cuencas y acuíferos, pero decir, yo estoy buscando hacer una reducción en mi consumo. Tal vez voy a utilizar agua residual, tal vez voy a captar este volumen de agua. El volumen que te pido es muy pequeño y una vez que lo utilice, se lo voy a entregar a un tercero para que también lo utilice. Ahora sí que todas estas alternativas que hemos estado platicando también le están dando armas a los equipos de relaciones gubernamentales, a los equipos legales y equipos ambientales, para que cuando vayamos con la autoridad tengamos mucho más que negociar, que la autoridad diga, oye, pues de las 20 personas que me están pidiendo este título de concesión, me está ofreciendo 40,000 beneficios para la cuenca, me está ofreciendo que el agua residual la va a entregar a un tercero, casi casi que va a tener un efecto multiplicador, pues se lo voy a dar a él, ¿no? Ayudemos a la autoridad a ayudarnos. Y eso se involucra mucho con la estrategia de sustentabilidad de muchas empresas que hoy por hoy ellos ya dicen, donde yo me ponga, yo quiero ayudar al equilibrio de las cuencas. Excelente. La mejor forma de hacerlo es a través de estos mecanismos alternativos de suministro de agua e involucrarnos con la autoridad para apoyarla a que nos apoye y logremos obtener las resoluciones que estemos buscando. Y eso va a aplicar tanto a nivel federal como a nivel Ciudad de México, como a nivel Querétaro, como a nivel Nuevo León, porque a pesar de que son entidades con retos muy diferentes, yo creo que Querétaro y Nuevo León tal vez se parecen más por la situación de escasez, pero la instalación de mucha industria, de muchas personas que están llegando a vivir al estado, creo que a final de cuentas comparten el hecho de que el recurso en realidad está teniendo mucha demanda, hace falta inversión, hace falta un esfuerzo de parte de la industria para reducir el consumo, y a partir de ello creo que podemos construir muchísimas soluciones que pueden funcionar para todos. Claro. Sí, 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 no, entiendo perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo y obviamente todo eso que mencionas para transicionar hacia el uso sostenible del agua y el aprovechamiento, pues yo lo veo también desde la integralidad, ¿no? No es nada más el esfuerzo de los industriales por crear tecnologías, por ir a asociarse, o sea, necesitamos un montón de cosas, ¿no? Me gustaría pasar a los casos de estudio y me choca que yo siempre me quedo con el negativo, pero yo tengo un caso de estudio que no fue positivo justamente por un tema de integralidad, ¿no? Que bueno, eso ya es un tema legislativo que hay muchas cosas que hablar al respecto, pero este caso representábamos un cliente americano que se dedicaba a temas de tecnología en materia de agua, ¿no? Entonces estos cuates llegaron a México a ver qué región del país estaba más vulnerada para traer su tecnología y poder ayudar al organismo municipal a proveer de ese servicio, ¿no? Entonces decidieron que Tijuana, ¿no? Baja California era el mejor sitio. Empezaron con el desarrollo de la tecnología, incluso hablaron con la autoridad, ya todo estaba perfectamente casado, era un tema de desalinización, ¿no? Entonces iban a poner una planta desalinizadora muy grande, le iban a hacer de manera sostenible porque toda la sal la iban a vender a otra industria, era un proyecto increíble. Y al final del día falló porque resulta que en Baja California la legislación, el servicio de suministro es un servicio exclusivo de los organismos operadores, no es concesionable, y por otra parte su ley de APPs solo te permite hacer una APP respecto de cosas que son concesionables, o sea, el servicio público no. Entonces, después de 2 años de una inversión enorme, por eso también a los que nos escuchan es muy importante la asesoría de factibilidad legal de cualquier proyecto, ¿no? Que siempre me dicen que soy intensa con eso, pero punto cero de cualquier proyecto, cerciórate de que es posible, ¿no? Entonces, fue muy desafortunado porque lo que sucedió es que esta agua mexicana para mexicanos
la terminaron exportando a Estados Unidos, imagínate, porque bajo la legislación no fue posible suministrarla aquí en México. Entonces es una barbarie, ¿no? Y aunque exista voluntad política, aunque ya está palabrado, aunque tecnológicamente y ambientalmente sea sostenible, en este caso, la falta de integralidad de la legislación y normativa en materia de aprovechamiento y suministro, pues fue lo que hizo imposible el proyecto, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti si te ha tocado con tus clientes, me gustaría que hablaras de un caso de éxito, porque ya dije algo que falló, es algo que haya salido bien, que te haya tocado participar. Pues mira, yo creo que un caso de éxito ha estado muy enfocado en los temas de reuso y reciclaje de agua. Es decir, hemos estado enfocados, y al igual que tú, yo coincido contigo totalmente en el análisis de factibilidad, tanto legal como técnica de cualquier proyecto. Y justo unos clientes que estaban ubicados en el norte del país decían, oye, pues yo necesito más agua, voy a ampliar mis operaciones, en realidad pues el agua es sí o sí, ¿no? Porque no había un sucedáneo. Además, hicieron el análisis y dijeron, bueno, yo puedo pedir mi concesión, pero todos sabemos que eso va a salir bastante complicado. Y además hicieron un análisis de disponibilidad de agua en el corto, mediano y largo plazo, considerando efectos del cambio climático, hidrometeorología, etcétera. Y dijeron, bueno, en realidad pues no está seguro que nosotros vayamos a tener el volumen de agua que inicialmente solicitamos. Entonces, lo que finalmente se hizo es que hicieron toda una reconfiguración de sus procesos de forma gradual para empezar a reutilizar gran parte de sus aguas, y el agua que no podían reutilizar la entregaban a un tercero, de forma que al final el agua que ellos necesitaban, si habían solicitado 10, al final requerían un 3 que Wow. pudieron adquirir de forma combinada entre abasto municipal, abasto de terceros, porteo, y ya no tuvieron que presionar para el tema del acuífero. Yo creo que Wow. ese es un caso de éxito porque eso nos hace preguntarnos, ¿el agua que yo digo que necesito en este momento es la que necesito? O sea, también tenemos que hacer un análisis de qué tanto podemos mejorar nuestro desempeño, qué tecnologías podemos aplicar, qué otras alternativas tengo, y una vez que ya tenga el número final del agua que estoy necesitando, tenemos que ser creativos para la forma de obtenerla. Ya no se vale decir, pues con un pozo, o la voy a obtener de esta fuente superficial. El objetivo es hacer una combinación donde a lo mejor tengo el pozo, tengo este reuso de agua residual, estoy recibiendo de un tercero, a lo mejor capto un poco pluvialmente, y en esa matriz de suministro de agua yo empiezo a jugar un poquito, porque pues va a haber un punto en algunos meses en los cuales yo no voy a tener el agua pluvial que estoy necesitando. Bueno, en ese momento puede que yo utilice mi pozo, y el agua que no aproveché, le dije a Conagua, pues es que le estaba guardando por un momento de mayor necesidad, y tal vez haya un punto en el cual con el pozo no la haga, pero entonces esté utilizando agua residual. Pero eso ya es todo un esquema de integración en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta la estacionalidad de todas las fuentes de agua que nosotros tengamos, y sobre todo proyectarlo con la demanda, ¿no? Porque muchas veces algunos sitios dicen, yo no produzco lo mismo en enero que en junio, que en diciembre, y de repente tengo picos de producción. Tenemos que lograr reconciliar eso, y si lo logramos, la verdad es que todavía hay bastante espacio para crecer, en el sentido de que si utilizamos el agua de forma eficiente, podemos encontrar muchas sinergias con otras industrias, con otros usuarios. Claro, sí, no, qué interesante. Muchas gracias, Eduardo. Pues ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por tu colaboración. Desde luego, pues es un tema súper interesante que tiene un montón de aristas que pudiéramos hacer una charla para cada una de ellas. Me gustaría ahora pasar a la parte de preguntas. Si alguien del foro quisiera hacer una pregunta, veo por aquí que mandaron mensajes directos. Voy a empezar, vamos a contestar 3 preguntitas nada más para que ya todos se puedan ir muy alegremente a comer. La primera dice, ¿actualmente hay alguna consecuencia legal para usar pipas piratas? Esa me gustaría contestarla a mí y que dejen de grabar. Nah, no es cierto. Pues mira, realmente desde un punto de vista estrictamente jurídico, quien tiene la obligación de contar con el permiso es el suministrador, ¿no? Al menos de las legislaciones que me ha tocado analizar y asesorar a mis clientes, que puedo decir que es aproximadamente el 90% de las entidades federativas, no existe una obligación para quien recibe de cerciorarse que el agua
que tú estás recibiendo es agua legal, lo cual es muy chistoso porque, por ejemplo, en el tema de residuos sí hay, ¿no? Tú tienes que acreditar así, peor que Hacienda, tú, la basura que generes hasta la muerte. Y si algo pasa en esa cadena, para allá o para acá, tú eres responsable, ¿no? Entonces, lo que decía Eduardo hace un momento, en algún momento va a tener que haber una regulación en ese respecto, ¿no? Porque ya no se vale decir, ok, pues yo no tengo títulos de concesión, pero yo sé que estas pipas ilegales, pues de aquí me van a dar agua, ¿no? Va a necesitar haber una trazabilidad del recurso para poderlo hacer sostenible. Hoy en día no, contestando puntualmente a la pregunta desde un punto de vista estrictamente legal, no hay ninguna limitante para recibir agua ilegal, solo que obviamente si eres, que yo creo que sí, una empresa muy grande sujeta a compliance americano, sí tienes una responsabilidad por ley americana, ¿no? Espero que haya contestado su pregunta y no es recomendable hacerlo desde un punto de vista legal. La otra pregunta dice, en tu perspectiva, ¿qué ley debería o deberá reformarse para permitir la circularidad en tema de agua? ¿Quieres contestar esa, Lalo? Sí, claro. Pues mira, nosotros tenemos una iniciativa de Ley General de Economía Circular que está en el Congreso, ha dado muchísimas vueltas, pero la verdad es que esa ley casi no toca el tema de agua, o sea, está muy enfocada en residuos, materiales, alimentos, pero no toca el tema de agua. En mi opinión, el Congreso tiene la deuda con la sociedad de hacer una ley general de aguas. Yo creo que en esa ley general de aguas debería de haber un capítulo de circularidad en el cual se establecieran los principios básicos y sobre esa ley general el Congreso Federal modificar la ley de aguas nacionales y los congresos locales modificar sus leyes locales y todos armonizados en ciertos conceptos de circularidad. ¿Qué vamos a entender por reuso? ¿Qué entenderemos por reciclaje? ¿Cuáles serán las metas de reciclaje que vamos a tener? Los flujos a la mejor de agua, etcétera. Así es como yo lo veo. Desafortunadamente, como esto implica proceso legislativo, es muy complicado saber cómo va a terminar, pero creo que es el camino de menor resistencia, porque una modificación muy ambiciosa a la ley de aguas nacionales está casi imposible. O sea, tenemos grupos interesados aquí y están agarrados del chongo, está muy difícil resolver eso, pero creo que una ley mucho más linda, mucho más ligera y desde una óptica general que permita a los estados ir legislando es una opción. No sé qué piensas tú, André. Sí, también opino lo mismo y ahí voy a repetir la integralidad. Temas ambientales como el agua es de facultad concurrente, ¿no? O sea, es federal, estatal y municipal. Es bien importante que las leyes estatales y municipales tengan una correlación también con la ley de aguas nacionales para que puedan hacer un clic perfecto, ¿no? Y es bien chistoso porque en la mayoría de cuestiones ambientales, por ejemplo, no sé, residuos, emisiones a la atmósfera, lo tienes regulado en lo federal, lo tienes regulado en lo local, en una sola legislación, pero hay otras cosas como, por ejemplo, construcciones, ¿no? Que también tienen un impacto en el uso del recurso hídrico. Entonces, sería, digo, es un ejercicio legislativo magnánimo lograr esa integralidad en todas las leyes locales, federales, estatales que necesiten del recurso hídrico, ¿no? No nada más la ley de aguas en materia de suministro, porque como comentaba, pues las leyes de aguas nada más hablan de explotación, descarga, suministro, ajá, y en medio qué, o sea, cuando construyo, ¿qué hago? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo me vuelvo eficiente? El tema de economía circular que comentas, ¿no? Yo creo que son un montón de cosas. La última pregunta, y yo creo que esto es para ti porque eres queretano, al menos de corazón, dice, en Querétaro, ¿cómo la industria puede mitigar la falta de agua sin estar en alguna falta administrativa? Pues está muy difícil. Sí, definitivamente es una pregunta complicada. Yo lo que recomendaría sería, primero, hacer una revisión interna de tus procesos, ¿no? O sea, identificar cuáles son tus fuentes de agua, cuáles son tus usos de agua, cuáles son tus salidas de agua. Y esto no solamente es un ejercicio ahora sí que de buena fe, sino que te va a servir para tu COA, ya sea federal, estatal, te va a servir para efectos de reporte. Y una vez que lo hayas identificado, creo que se puede trabajar en identificar cuáles son las posibles optimizaciones en el uso de agua dentro de tu proceso, ¿no? Incluso cómo puedes optimizar hasta tu suministro. Me parece que ese puede ser el primer paso y una vez que tú entiendas cuánta agua necesitas realmente, de qué calidad necesitas esa agua,
A partir de ahí puedes empezar a construir soluciones como, bueno, ya veo si las quiero de terceros, si recurro al porteo, si utilizo agua residual, si busco recircularla, si me encuentro en un parque industrial y quizá mi vecino que le está sobrando agua residual me la puede transferir a mí, pero todo parte de este primer diagnóstico que tú tienes y sobre todo lo que recomiendo mucho es, como dice Andrea, pensar en la integralidad. Muchas veces pasa que nosotros decimos cuando hacemos nuestra mía, siempre las mías es el momento más noble de la existencia. Sí, Ah, sí, sí. exacto, porque dices, no, yo utilizaré pipas certificadas, permisionadas, con mejores prácticas, y se nos olvida. Y en el momento de que metemos nuestros reportes y en el momento que llega Profepa y empieza a cruzar nuestra mía con nuestro desempeño, ouch, ¿no? Entonces, consideremos siempre la implementación. En este caso concreto de la pregunta, pensemos hasta en la COA, ¿no? O sea, cuando estemos haciendo la COA, nuestras entradas y salidas de agua y la transferencia de contaminantes a terceros, pensemos si nosotros le entregamos nuestra agua a un tercero o si un tercero nos entrega su agua, pensemos desde la óptica contractual, ¿cuál va a ser la calidad de agua que nos va a estar otorgando? ¿Con qué recurrencia? ¿Cómo vamos a asegurarnos de la confiabilidad de esto? Algo que hemos visto muchísimo es que en parques industriales lo que se hace es que se hacen como que estos contratos de servicios donde dice, yo no solamente te voy a dar agua, te voy a dar otros insumos de tu proceso productivo e incluso hasta te puedo apoyar con mi planta de tratamiento. Es momento de trabajarlo y siempre involucrar al área legal, ¿no? O sea, trabajar conjuntamente el área ambiental y legal y tratar de identificar algunas alternativas para optimizar estos procesos que ya tengamos en nuestra COA. Siempre que hagamos estas cosas que ahorita parecen fuera de la regulación, algo que comentamos es no creamos que nuestro cumplimiento normativo está aquí y lo otro que estamos haciendo está difusamente acá. No, siempre está integrado porque esto que platicamos tiene que ver con tu COA, tiene que ver con tus reportes ante Conagua, tiene que ver con tus reportes de la mía, tiene que ver hasta con reportes internos de sustentabilidad o si estás en Global Reporting Initiative, está totalmente integrado. Entonces, es parte de tu cumplimiento. Incluso si tú en algún momento buscaras certificarte como industria limpia con Profepa, hay dos niveles de certificación. El nivel 2, que es el más estricto, si tú lees los requisitos de gestión del agua, de identificación de requisitos, optimización, va a tener mucho que ver con lo que estamos platicando. Entonces, no veamos esto como algo 10 años en el futuro, veámoslo como algo ahora, como una interpretación proactiva y conservadora de la regulación. Perdón, Andrea, creo que ibas a decir algo adelante. No, estaba diciéndote que sí, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Ah, perfecto. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los que tuvieron la oportunidad de conectarse en el live. Espero que haya sido de su interés. Si algo surge, si tienen dudas, preguntas, lo que sean, nos pueden contactar a través de nuestras redes de LinkedIn o directamente conmigo para los que tienen mi contacto. Y para los que no, mi mail es acs@cabazzani.mx. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Eduardo. Que Gracias tengan a un buen día a ustedes. todos. Hasta luego, gracias. Bye.